Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno tiene relación con todo el proceso judicial, investigativo de lo que sucedió en nuestro país el 31 de marzo y también la muerte de Rodrigo Quintana en sede del PLRA. En los últimos días aparecieron llamadas numerosas de asesores del presidente Cartes al entonces comandante de la Policía Nacional. ¿Existieron esas llamadas? ¿No existieron? Alguien dio la orden para atracar la sede del PLRA. De todo eso vamos a hablar con el doctor José Almada y el doctor Guillermo Duarte. Uno es abogado de José Ortiz, indicado como la persona que llamó 29 veces esa noche al comandante de la Policía Nacional. El otro es el abogado del PLRA y también de la familia de Rodrigo Quintana. El otro bloque vamos a hablar acerca de la elección del próximo fiscal general del Estado. Va a estar con nosotros el presidente del Consejo de la Magistratura, Osvaldo González. Después de la pausa ya iniciamos el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Almada. ¿Cómo está? Don Carlos, gracias por la invitación y por el tiempo. ¿Qué tal, doctor Duarte? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo para vos, para el doctor José Almada y la audiencia. Bueno, este es el tercer round entre ustedes. Cuéntenme, ¿qué es lo que pasa con el proceso? ¿Por qué no avanza el proceso? ¿Cuál de los procesos? ¿Por cuál quieren comenzar? Si voy a hablar, yo tengo un proceso penal por difamación, calumnia e injuria contra Efraín Alegre. Contra Efraín Alegre. Donde no avanza realmente porque existe una serie de recusaciones planteadas por el propio Efraín Alegre. Recusó al presidente del tribunal de sentencia, a los 3 miembros del Tribunal de Apelación y a los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el motivo? Porque en los delitos que estoy querellando, delito de acción penal privada, para pasar al juicio oral y público necesitas la conciliación. Entonces, con eso él está trabando esa conciliación y entonces está evitando el juicio oral y público. No sé si mencionás, y si tengo un poquito más uso de la palabra, don Carlos, Efraín Alegre había mencionado celebro, y también con mucho respeto lo recuerda el doctor, cuando dijo el doctor Almada, abre una puerta que no van a poder cerrar porque ahora sí vamos a presentar los elementos probatorios. Eso pasaron 127 días aproximadamente desde el día que nosotros presentamos la querella criminal. No presentaron absolutamente nada en el proceso nuestro porque estaba paralizado, justamente no podemos pasar esta audiencia de conciliación ni en ningún otro proceso. Nosotros querellamos por difamación, calumnia e injuria porque los hechos que denunció Efraín Alegre directamente contra mi defendido afectan su honor y reputación. Son hechos falsos. ¿Qué dijo? ¿Qué había dicho Efraín Alegre de José Ortiz? Él había mencionado que el que dispuso el proceso del allanamiento irregular del PLRA con víctima fatal, el señor Rodrigo Quintana, fue el señor José Ortiz. Él menciona durante todos los meses, él mencionó eso el día 6 de abril al mediodía en el PLRA, el 6 de abril a las 22 horas, el 7 de abril y el 10 de abril. Acá yo tengo las copias que está don Carlos también a disposición, donde claramente dice José Ortiz, que funge de ministro del Interior, el que dio la orden a Paredes Palma. Al tal Paredes Palma, José Ortiz dio la orden. Eso no se probó. ¿Y por qué cambia? Hay un segundo escenario. Yo estoy llamando el primer escenario de la mentira de Efraín Alegre. En este escenario que la querella criminal está sustentada en 70 hojas de querella más unas pruebas documentales de aproximadamente 200. El primer escenario de la mentira. Cuando don Carlos salta al segundo escenario de la mentira de Efraín Alegre, cuando Efraín Alegre el lunes aparece en las publicaciones en uno de los diarios y dice, se comprobó que existió llamadas entre José Ortiz y el comisario Críspulo Sotelo. Es falso. Cuando Efraín Alegre, el 6 de abril, en la conferencia de prensa, habla de Paredes Palma y Paredes Palma. Hoy cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Un elemento fundamental, no un detalle menor,
porque cuando la defensa de Efraín Alegre hace el cruce de llamadas, encuentra 0 llamadas entre José Ortiz y Paredes Palma. No existe llamada. Y cuando yo dije en aquella oportunidad, yo tuve una entrevista con usted, creo que el 12 de abril, yo le dije a usted, el señor José Ortiz no le llamó ese día, refiriéndome al 31 de marzo / 1 de abril del 2017, ese día antes, 10 días y un año antes. Yo me refería a esa denuncia que... A Paredes Palma. A Paredes Palma, que es la denuncia inicial de Efraín Alegre. Ahora sacan de contexto y mencionan cuando yo digo no se comunicó, hablo de Paredes Palma, no me refiero al comisario Crípulo Sotelo, que sí se comunicó porque existe un grado de amistad. Ahora, ¿y por qué 29 veces esa noche? ¿Le explicó usted su defendido por qué tuvo que llamarle 29 veces al comandante de la policía? Don Carlos, con mucho respeto, yo no sé si son 29, no tenemos nosotros acceso a la carpeta fiscal, porque acá hay un desglose. Hay una querella criminal donde yo soy parte activa, soy querellante, y hay un segundo proceso que yo no soy parte, entonces yo no tengo acceso. Lo que entiendo es que hay un cruce de llamados que sale en los medios de prensa casero, yo le llamo casero, porque eso no es un producto de investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la información que le mandaron las telefonías, tuvieron acceso los abogados denunciantes en esa causa, que es el doctor Guillermo Duarte, uno de ellos, pero ese cruce de llamados que sale una numeración han hecho ellos. Pero vamos a hablar de 5, 10, 29 llamadas también. Hablé con el señor José Ortiz, era la situación del momento, una situación histórica real. Si le pregunto a don Carlos, ¿cuál es el antecedente de una quema del Congreso? En esa situación no existe en Paraguay. Había quema del Congreso, atropello del Congreso, se estaba incendiando, se estaba robando. Había gente del Banco Interamericano, había gente del exterior por el tema de la inauguración del puente. Entonces, el riesgo era real, la preocupación, la situación era real. Pero la situación no fue una hora. El procedimiento violento fue durante más de 19 horas o 22 horas. Entonces sí le conoce al comisario Sotelo. Por esa situación sí lo llama y lo llama permanentemente a solicitar, a preguntar cómo estaba la situación. Esa llamada no genera ningún hecho punible. Esa llamada no es una llamada irregular. Pero como el señor Efraín Alegre está acostumbrado a mentir, a ser muy, muy ligero en sus apreciaciones, ya miente en la primera denuncia. Porque él en la primera denuncia voy a presentar las pruebas. A mí me dijeron gente de la policía, que no voy a dar el nombre, voy a dar después, de que el señor José Ortiz se comunicaba con el señor Paredes Palma. Entonces, hoy ya niega esa situación, porque el abogado hoy había mencionado que no dijo solamente con Paredes Palma, sino que dijo con Sotelo. No, en las publicaciones que yo tengo, que están aquí, se habla del comisario Paredes Palma, independientemente que también no hay elementos contra la situación 1, Paredes Palma, y tampoco existe un elemento 2 contra Sotelo, que estoy explicando, estoy justificando el motivo de la llamada. Doctor. Nosotros ya venimos ejercitados, Carlos. Sí. Hay cosas que él no me puede responder. En primer lugar, él acaba de aseverar que él no conoce la información de la carpeta fiscal. De la carpeta fiscal de Rodrigo Quintana, donde están los datos de los cuales surgen estos cruces. Entonces, ¿en base a qué él afirma de que no existen comunicaciones entre su cliente y Paredes Palma? Esos trabajos se están realizando y la investigación está principiando. Estos son los primeros indicios. Ni ustedes ni él saben entonces si existe nosotros tenemos las llamadas. Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos los datos para empezar a hacer los cruzamientos. No se realizó nomás ese cruzamiento todavía porque nos parecía más relevante saber si su cliente se comunicó con el comandante de la policía y encontramos. Ahora vamos a empezar a buscar si de algunos de los teléfonos se comunicó su cliente con Paredes Palma. Pero independientemente a eso, y lo último que acaba de decir, él solamente puede justificar a un buen ciudadano, a un buen empresario que estaba preocupado por el país. Hasta habló ayer que estaba preocupado por el diputado de Aracosta y que habló porque habían extranjeros en el país. Las llamadas de Ortiz a Sotelo. Pero él no puede explicar cómo el comandante de la Policía Nacional, en el medio de un escándalo, de una inseguridad absoluta, llamaba a un particular. ¿Por qué Sotelo tenía que llamarle a José Ortiz? ¿Cuántas veces le llamó el comandante Sotelo a José Ortiz según los datos que ustedes tienen? Le llamó, te voy a decir, según los datos preliminares, 10 veces le llamó José Ortiz a Sotelo esa noche y 6 veces le llamó
Sotelo a José Ortiz. O sea, José Ortiz llamó 10 y él llamó 6. Las 10 veces que llamó, habló con Sotelo y las 6 veces que llamó Sotelo, habló con José Ortiz. Son comunicaciones existentes. Duraron 53 segundos, 34 segundos, 68 segundos. Hay una comunicación de Sotelo a José Ortiz el 1 de abril a la 1:30, después de que estaba muerto Rodrigo, después de que se había terminado el procedimiento que duró 143 segundos. Eso es mucho tiempo, mucha información que se traspasa de parte de un alto mando de la Policía Nacional a un particular que no Segundos. tiene. 143 segundos, es mucha información. Sí, 2 minutos y medio. 2 minutos y medio que se rinde cuentas. Y tenemos también el cruzamiento de que las llamadas vienen de José Ortiz para Sotelo, Sotelo se comunica con Horacio con el número que aparece a nombre de Palermo SA, que según la información es de Horacio Cartes, y luego aparecen las comunicaciones de Sotelo para los otros policías que realizaron el procedimiento. Entonces, esa es una... Es decir, hay una secuencia. Hay secuencias, Carlos. Ortiz, Cartes y los policías que intervinieron. Que es lo que nosotros queremos que se investigue desde el punto de vista de la muerte de Rodrigo Quintana. Pero voy a lo que me ocupa con el doctor José Almada, porque el doctor José Almada en realidad es afectado en forma tangencial. Cuando nosotros descubrimos esto, nosotros estábamos investigando la muerte de Rodrigo Quintana y quién, porque nos dan poder y en una semana accedemos a la carpeta fiscal y accedemos a esta información e investigamos esto. Y nos hicimos las preguntas correctas y encontramos respuestas interesantes que ameritan la investigación. No estamos concluyendo. Lo que ocurre es que esta información le afecta de modo reflejo a la querella que había instaurado José Ortiz, porque la secuencia histórica es esta. José Ortiz querella a Efraín Alegre. Cuando ocurrió esto, Efraín Alegre dice, el que da la orden para el atraco al PLRA fue José Ortiz, quien funge de ministro del Interior. Ahora, en una defensa intentada, dice, no, lo que nosotros querellamos es que Efraín dijo que José Ortiz le llamó a Paredes Palma. Pero yo tengo el escrito de querella del doctor Almada. Y en forma completa, si uno analiza, uno ve de que textualmente lo que ellos le atribuyen a Efraín es haber dado la orden, es que José Ortiz dio la orden para que se ingrese al PLRA. En ningún lugar dice que José Ortiz directamente habló con Paredes Palma. De eso surge que es innecesaria encontrar una comunicación de José Ortiz con Paredes Palma para demostrar... Ahora, yo tengo entendido que Paredes Palma era el jefe del operativo. Por lo tanto, si alguien tenía que dar la orden en ese momento para atracar, era el comisario Paredes Palma. No es y así. Tenía que haber recibido la orden. Y Paredes Palma nunca tampoco dijo, mira, que nosotros intentamos en la radio y acá en el canal de que él dijera quién le dio la orden, nunca dijo. La orden de ingresar al Partido Liberal tuvo que haber venido del comandante de la Policía Nacional, porque Paredes Palma pertenece a una columna de la Policía Nacional y el contingente del cual se componía, formaba parte Arnaldo Báez, Florentín y Amarilla, que ingresaron, que son los escopeteros, pertenecían a otra rama. Sí, la GEO. Es decir, las dos cabezas tenían que estar coordinadas para que estas camionetas y estos vehículos lleguen en forma simultánea, porque llegaron con 30 segundos de diferencia al Partido Liberal Radical Auténtico, llegaron y directamente atropellaron. Entonces, por eso es relevante las comunicaciones con las cabezas. Ahora estamos analizando los audios, ahora estamos analizando las celdas, ahora estamos analizando los demás elementos. Por eso que es muy peligroso que el doctor José Almada diga no van a poder probar, porque él se está defendiendo de lo que publicamos, que descubrimos. Él no sabe todo lo que nosotros sabemos todavía. Y no le voy a adelantar para que siga cometiendo errores y yo pueda usar tu grabación para poder ir refutándole. Porque si fuese cierto lo que él dice en este programa, él iba a poner en su querella en un principio, mi cliente sí habló con Sotelo, pero no así con Paredes Palma. No lo hizo porque en realidad estaba negando toda comunicación de José Ortiz con la Policía Nacional. Y otra cosa, él sostiene de que su cliente no ocupó nunca ningún cargo público, ni un rango, ninguna función en el Ejecutivo. Y nosotros tenemos las declaraciones del entorno de su cliente, que son López Moreira, que dice que es un ministro ad honorem, Clemente Barrio, que dice que sí, que también ocupa un cargo y que es un ministro que no tiene salario, pero que asesora al presidente. Le tenemos a muchas personas, de Vargas, que reconoció públicamente en la entrevista para fiscal general del Estado, que dijo que José Ortiz cumplía funciones de asesoramiento. Entonces, tenemos múltiples explicaciones contradictorias que son a los que nos tiene acostumbrada la defensa desesperada cuando sale una publicación.
Porque esto apareció el lunes, se publicó en un matutino y entonces apareció inmediatamente la defensa a decir que no, dijo esto, ese cruce de llamada tiene valor cero, no prueba nada. Bueno, quédate ahí. Doctor. Bueno, yo le voy a responder de nuevo. ¿Cómo no? Porque es, como dijiste, don Carlos, el tercer round, pero con mucho respeto, yo entiendo y me percato que el doctor no está comprendiendo y le miro de frente y yo le digo, yo te puedo responder, Guillermo. Vos me dijiste y anoté, yo me tomo el tiempo, anoto. Yo me acuerdo de las cosas. Y yo te digo, yo dudo porque me dijiste, no me puedes responder. Y te respondo, yo estoy seguro de que no existe llamada entre José Ortiz y Paredes Palma porque hablé con mi cliente, me dijo mi cliente, me aseveró mi cliente que no existe llamada y eso no lo digo hoy. ¿Tu cliente te contó que habló con Sotelo? Pero, te pregunto. Sí, te pregunto nomás. Con mucho respeto, si me dejas el orden, yo te voy a contestar porque tengo anotado. Para que no se pierda más, si no, nos entendemos, no sé. Entonces, si me permitís. Bueno, sí, déjale que diga, doctor, bueno, sí. Claro, porque Dale. me gustaría. Decime a mí, yo le pregunto. Claro, sí, y tengo dale. anotado, ¿verdad? Entonces yo te respondo, no existe llamada, pero yo no te dije hoy. Dije en el programa de don Carlos el 12 de abril, dije el 8 de abril, el 9 de abril, que no existe comunicación, no existe. Y esta cuestión de que existe comunicación que ustedes van a aprobar, vos estás con la misma cantinela ya hace meses. Eso dijiste que ibas a celebrar o que celebrabas y que ibas a aportar las pruebas. Nunca probaste el extremo que tu cliente miente. Por eso ya está... te dije que yo no me llegó la etapa pero procesal. yo te escuchaba, ¿verdad? Yo fui muy respetuoso. Se pierde la idea, eso es lo que yo digo. Pero espera, doctor, espera después. Vamos. Anotá, yo estoy anotando todo, ¿verdad? No, yo respeté, ¿verdad? Entonces, mentís, Guillermo, y miente tu cliente. ¿En qué miento? Y yo te digo, y te respondo, no existe comunicación, vos no probaste la comunicación, y hoy en el programa anterior me dijiste que mañana va a surgir una comunicación, y probá. Vos sos hombre derecho y probá. Yo te digo, hablé con mi cliente, no existe la comunicación y no existe la comunicación con Paredes Palma. Primera cuestión. No dijo lo de eso, Efraín. Vos me dijiste también de que cómo yo voy a saber si yo no tengo acceso al expediente y no hay cruzamiento. Yo no necesito el cruzamiento de llamada cuando mi cliente es el que confío y me dice y me asevera con toda solvencia, no conversé. Entonces yo me baso en eso. Yo no necesito, y vos no vas a poder probar lo contrario. Y te repito, te contesto. Punto 1. Punto 2. Las personas que no pueden probar los hechos es tu cliente. El señor Efraín Alegre, durante las declaraciones del 6 de abril a la noche, el 8, el 10 y el 11, mencionó claramente, esto no es un tipeo, don Carlos, esto es mi querella criminal, esto no es un tipeo, solamente, esto está avalado con todos los documentos de prueba de todos los diarios, de todas las radios, esto está con certificación de firma. Entonces, Efraín Alegre miente cuando dice, el que dio la orden, los que atropellaron, y el Paredes Palma recibió la orden de arriba, coma, del verdadero ministro del Interior, José Ortiz, el que dio la orden de que atropelle. 1. En otro informe, el DIN 42.330 de Radio 1000, tenemos informe que José Ortiz sería el responsable de dar la orden a Paredes Palma y obviamente José Ortiz responde al presidente, así podemos suponer. Pero te voy a ir marcando para no hacer perder mucho tiempo. En el DIN 2017-0406, José Ortiz dice, tenemos información que José Ortiz es el responsable de dar la orden a Paredes Palma y obviamente Ortiz responde a Cartes. Esto dijo, mira, tengo marcado, no te puedo robar todo el tiempo, una y otra vez. Entonces la acusación irresponsable, mentirosa, falaz de Efraín Alegre está sentada en esta querella criminal. Yo no le puedo meter a Sotelo. Te pregunto algo. Y como soy ajeno al proceso, pero pregunto como curioso. ¿Qué pasa si en el cruce de llamadas y yo no sé si se pueden, las telefónicas pueden pasar lo conversado? No. Solamente los datos de la llamada, solamente los datos de quién sí. se llamó y cuánto tiempo duró la llamada. El contenido no. ¿Cómo se va a poder demostrar, por ejemplo, que José Ortiz le ordena a Sotelo para que Sotelo le ordene a sus hombres para que ingresen, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Me permitís volver sobre el punto? ¿Puedo contestar? Hay dos puntitos que me faltaban, espera un porque es lo que sí. justamente le interesa al doctor. Entonces, ¿cómo yo, don Carlos, voy a hablar de Sotelo en aquella oportunidad si la acusación era Paredes Palma? Paredes Palma, él diga, pero dice Paredes Palma.
Entonces nosotros mencionamos, Hasta la publicación. sí, nosotros mencionamos, en estas publicaciones se habla Paredes Palma. Acá no, Entonces, yo no decía. bueno, yo sigo con esta, sigo con mi querella, sigo sobre el sustento de mi querella criminal. Entonces, es la base. Ahora, el doctor Guillermo es un hombre de derecho. Dice, José Ortiz niega ser asesor del presidente. No hay decreto, no se encontró, pero se basan manifestaciones del ministro López Moreira. Independientemente de la declaración del ministro López Moreira, que mencionó, creo que era asesor del señor José Ortiz, no es asesor, no es funcionario, no es ministro en ninguna función el señor José Ortiz. Entonces se confunde el doctor Guillermo Duarte Cacabello nuevamente cuando lo trata al señor José Ortiz de funcionario. No es eso, aclaro nuevamente, porque acaba de decir de que había esa versión. ¿Por qué el entorno del presidente dice otra cosa? Acá tengo las publicaciones, te voy a decir. En fecha 1 de agosto, José Ortiz es ministro asesor de Cartes. El jefe del gabinete ejecutivo, Juan Carlos López Moreira, dijo este martes que José Ortiz, gerente de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, es ministro asesor. 8. Antonio Barrios. Uno de los asesores con poder, el ministro de Salud Barrios, justificó la función de José Ortiz, gerente de Tabesa, y Luis Canilla, asesor y secretario como asesores del presidente, según consideró, pueden influir en las decisiones del Consejo. No lo digo yo, son las publicaciones de la prensa, José. ¿En qué asesora, por ejemplo? ¿En qué asesora? Pero José Ortiz no es asesor. Hay manifestaciones mediáticas, está Es leyendo. tu palabra contra la de la gente bueno, que pero que no rodea, solamente- pero sí, para demostrar que tu palabra tiene mucha Pero te puedo terminar de no, decir. quiero mostrar el No, punto pero- ya. Vos querellaste porque decís que Efraín Alegre dijo que José Ortiz le dio la orden a Paredes Palma. Tu querella, agregar las publicaciones periodistas. Efraín responsabiliza a José Ortiz del atropello al PLRA. No dice el titular, ni en el contexto de que él habló con Paredes Palma. Salta el nombre de José Ortiz como instigador del atraco y lees la noticia y nos surge eso. Alegre acusa a Ortiz de golpear a Horacio Cartes y está la donde dice, y no hay en ninguno. Efraín ratifica que José Ortiz ordenó fatal ataque al PLRA y exige más nombres. Estos son los dichos de Efraín Alegre y no dice en ningún lugar que José Ortiz habló personalmente o directamente con Paredes Palma para el atropello del PLRA, lo cual además es ilógico porque Efraín Alegre conoció perfectamente que Paredes Palma no fue el único, ni era el jefe de Florentín, ni era el jefe de Báez. Lo que pasa, José, es que vos no conocés la carpeta fiscal y por eso estás haciendo estas aseveraciones que crees que son correctas. Pero yo te tengo que decir que yo que tengo, y no me podés negar más información que vos, porque conozco tu querella y conozco la querella y el caso principal, yo te puedo decir que Paredes Palma no fue el que organizó este procedimiento, porque Paredes Palma no fue el primero en llegar. Paredes Palma no fue no era jefe de Arnaldo Báez ni de Florentín, que son los que dispararon y que mataron a Rodrigo Quintana. Y Paredes Palma ingresó llegaba con sus patrulleras siguiéndole a un vehículo donde venía el hijo de Efraín. Y él depende jerárquicamente de la policía de otra persona que dependen los que ingresaban por el frente. Entonces es ilógico lo que propones y Efraín no iba a decir eso porque Efraín entendió perfectamente. Entonces, acá el error consiste, estamos discutiendo hace 3 días, porque vos le estás diciendo, y coincido, porque vos sí pusiste en tu querella, y ahí eso va a ser el objeto de discusión en el Poder Judicial, que Efraín dijo que José Ortiz habló con Paredes Palma directamente para el atraco. Eso vos pusiste, pero eso no es lo que dijo Efraín, eso no es lo que está en lo publicado. Permitime un ratito. ¿Puedo hacer una mención? Claro. Aclara eso. ¿Dónde claro, Efraín la Alegre situación del doctor es totalmente limitada, muy limitada. ¿En qué sentido? Tus expresiones, tu conocimiento de lo que es la causa, pero déjame terminar. Es como si conozco dos carpetas. Espera un ratito, doctor. A ver. Limitada y simplista. Pero evidentemente su mandante a mí me tiene realmente acostumbrado a lo que es el engaño y la mentira. Dice A, dice B, habló con Paredes, tengo elementos, los elementos están llegando, tengo las pruebas. Presidente de un partido político donde matan a Rodrigo Quintana, abogado. Dije todo su currículum, senador, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Don Carlos, una persona de esas características tiene una prueba real. ¿Por qué no dio las pruebas reales al aporte? Porque no llegó el tiempo procesal, José, no vayas a confundir. Espera un poquito. Porque te tengo que decir la verdad. Bueno, No puedo, se confunde. tranquilo, pues. Guillermo, espera, por favor. Bueno, les pido un favor, sí. Es importante. ¿Y por qué dije simplista, don Carlos? Porque es simplista. Porque yo no querello tan ligeramente con el título de lo que dice el medio. Yo tengo eso, sí, es mi querella. Y te digo, yo no querello con el título y la página o el subtítulo.
yo menciono claramente, y le voy a leer nuevamente, andate a la página 6 de mi denuncia, de mi querella, perdón, Acá está ahí. página 7, y te voy a volver a leer, lastimosamente, los que atropellaron y el Paredes Palma recibió la orden de arriba del verdadero ministro del Interior, José Ortiz, que dio la orden, José Ortiz, él dio la orden para que se atropelle al Partido Liberal Radical Auténtico. Eso es uno. ¿Dónde dice ahí que es directamente José? Eso que quiero saber. ¿Dónde dice que habló con Paredes Palma José Ortiz? Dice, los que atropellaron y el Paredes Palma recibió órdenes de arriba. Eso no quiere decir que Efraín habló directamente con Paredes Palma. Recibieron órdenes y a través de la llamada con Sotelo, que era el jefe de Paredes Palma, porque es el comandante de la Policía Nacional, pudo obedecer esa orden. Admirable tu esfuerzo, pero estás quedando muy mal. No quedo muy mal porque yo soy defensa. El indubio pro reo... Ahora sí, ahora me interesa. Claro, esto se genera, esta segunda denuncia, evidentemente como un mecanismo. Ellos van a decir, bueno, ¿cuál es la segunda denuncia? ¿Cuál es la segunda denuncia? Decime. El afán desmedido. ¿Cuál es la segunda denuncia? Quiero saber, vamos a hablar con propiedad porque Guillermo, la gente se confunde, José. Guillermo, y hay un muerto acá por medio. Esta querella es tangencial. Eso es lo que hay que entender. No, yo estoy muy tranquilo. Bueno. Ya te dije que a mí esto me divierte. Me gusta debatir contigo. Pero a mí me gusta pero lo que no quiero es vos me preguntás y no me dejas contestar. A ver si responde la pregunta. Claro, evidentemente. ¿Cuál es la segunda? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la segunda denuncia? Hablamos de Paredes Palma. ¿Cuál es la segunda denuncia? Pregunta directa. Espera que responda, doctor. Se va a ir, acordate de mí que se va a ir por cualquier lado. Perfecto. Después vamos a tratar de retornar al... Porque te conozco ya. Bueno, Guillermo, ¿cómo me voy a ir si no me dejas contestar? Bueno, déjame contestar. Hay una primera denuncia, 6 de abril, 7, 8 y 10, de Efraín Alegre, que habla de Paredes Palma. Nombre, apellido, dice Paredes Palma. Don Carlos, puede ser que yo lea mal o lea mal el colega. Yo te pido que digas, leas, si dice la palabra, el nombre, en lo que tengo marcado. Hablamos que le dice Paredes Palma, pero ¿dónde dice que le dio la orden directa? Eso es lo que yo quiero saber. Pero del contexto se lee claramente. No, pero dice, recibió órdenes de arriba del verdadero ministro del Interior, de José Ortiz. Los que atropellaron y él Paredes Palma, dice. O sea, todos recibieron la orden. No, bueno. Y claro, esto es lo que se lee. Vamos a volver a la estudiar gramática. Bueno, los que atropellaron y el Paredes Palma. Bueno, y entonces recibieron de José Ortiz. Claro. No es solamente Paredes Palma, pero está Paredes Palma. Todos recibieron. ¿Y cómo reciben la gente, todo el personal policial, la orden a través de José Ortiz? A través del comandante de la Policía Nacional. ¿Cómo? Y decime cómo se explica de otra manera, José, eso. Y además tu querella sigue diciendo... No, pero doctor, en realidad vos sos muy hábil, los dos son muy hábiles, pero yo me tengo que ir a una pausa. Bueno. Así vamos a tranquilizarnos un poquitito. Yo quiero seguir contestando. Y después usted sigue me interrumpe, no puedo seguir. Pero tengo que cumplir con la tanda. Queremos cronómetro. ¿Cuántos minutos tiene para responder? Espero la tanda. Bueno, vamos a la tanda entonces. Correcto. Y seguimos con los doctores José Almada y Guillermo Duarte hablando sobre lo que pasó el 31 de marzo y el 1 de abril en nuestro país y las consecuencias y las acciones judiciales a partir de esos temas. Bueno, doctor Almada, usted tenía 2 minutos para responder. Sí, una aclaración. El señor López Moreira ya aclaró de que cometió un error involuntario, de que el señor José Ortiz no es asesor jurídico del presidente, no es asesor del presidente, no es miembro del gobierno, no es funcionario. Eso fue aclarado. Estuve escuchando justamente una de las grabaciones de la noticia y eso fue un punto aclarado. No solamente que no existe una documentación, sino que fue aclarado. Uno de los que dijo eso. Bueno, pero te aclaro que es así. Entonces, ¿dónde cambia nuevamente de forma veloz Efraín Alegre, de forma falsa, de forma temeraria nuevamente la segunda denuncia, cuando el abogado Guillermo no puede probar la conexión de llamadas, porque la conexión de llamadas que ellos en forma casera hacen, sale resultado cero del resultado de comunicación de Paredes Palma, que aclaré recién con el señor José Ortiz, donde cambian la película y dicen, no, la verdad de las órdenes surge con el señor Sotelo. Y ahí generan la segunda denuncia. ¿Y por qué hacen la denuncia con Sotelo? Porque evidentemente tienen un mecanismo... ¿A qué le llama denuncia? Te pregunto. A través de los medios de prensa. O sea, lo que la publicación es la denuncia. Claro, eso. Que ustedes sostienen, de que existen las llamadas y que se genera un indicio. ¿Y por qué generan un indicio, don Carlos? Porque astutamente
están tan quebrantados del juicio oral y público que van a ser condenados con los elementos que nosotros tenemos, que abren la posibilidad de hablar del indubio pro reo. Va a decir, nosotros teníamos... A ver, para que la gente entienda, ¿qué es el indubio pro reo? Claro, lo que va a decir y lo que ya dijo el abogado en este programa y en programas anteriores va a tratar de generar la duda de que hubo que hubo varias llamadas telefónicas con el señor Sotelo y el señor José Ortiz, que para imaginario único de ellos genera un indicio. Entonces con ese indicio una duda van a favorece salir. al procesado. Claro, es decir, lo que pretenden es con esta nueva farsa que nos tienen acostumbrada, beneficiarse con este resultado para evitar la condena. Te aseguro, don Carlos, porque el abogado ayer yo le había desafiado con muchísimo respeto, si no tiene miedo, que desista la recusación. Oye, te dije que te iba a pagar yo porque yo te iba a ganar. Pero ayer me dijiste que iba a resultar... y te expliqué hoy que el problema... Yo hoy estuve a las 7:00 en la corte, a las 9 y a las 13 horas y no se renunció. Es que no puedo renunciar a algo que yo no firmé. Pero ayer me dijiste que ibas a renunciar. Y ya te expliqué que yo no puedo, y eso firmó Efraín Alegre por bueno, derecho pero eso no me propio. dijiste ayer. No, pero te estoy explicando y te aclaré ya. Y lo que yo quiero aclararte, José, son dos cosas. Pero yo estaba... Sí, bueno. que termine, sí, por favor. Entonces, los elementos que yo tengo en la carpeta son sólidos, son contundentes. Acabamos de leer, don Carlos, y con mucho respeto digo porque estamos acá, la apreciación donde Efraín Alegre responsabiliza de comunicación y de orden a José Ortiz es la base de la querella criminal. Entonces, con los elementos que yo tengo, sostengo que voy a condenar en un juicio oral a Efraín Alegre. Por calumnia y difamación. Difamación, calumnia y injuria. Esas son las calificaciones, veremos, pero nosotros apuntamos a los tipos penales y vamos a pedir la pena. Doctor. En primer lugar, quiero aclarar una cuestión, sin que sea una cuestión ofensiva ni para vos ni para tu cliente, José. Nosotros, como yo ya te dije, tu querella nos tiene sin cuidado y esta información no surge tratando de defendernos de tu querella. Te repito, esta información surge cuando me designan querellante en la causa de Rodrigo Quintana y surge esta información tratando de descubrir la verdad real de qué pasó el 31 de marzo y el 1 de abril en el PLRA. Nuestra investigación para saber quién dio la orden de ese atraco, pero sin buscarle a nadie, surge esta información y vos sos el que saltaste a defenderte. Cuando surge, nosotros buscamos y decimos quién dio la orden que se ingrese al PLRA, donde la víctima fue Rodrigo Quintana y yo estaba actuando en representación del papá y de la mamá de Rodrigo Quintana, y a vos te explotó en la cara la información que encontramos porque no supiste qué hacer cuando aparece tu cliente comunicándose tantas veces. Uno. Entonces está claro, yo no tenía ningún temor para poder... A ver, la querella decida de la familia. La semana pasada yo tuve poder. Yo tuve poder y recibimos la carpeta fiscal y empezamos a hacer el trabajo. Recién la semana pasada. Recién la semana pasada. Y otra cosa, pero es decir, que no le representaba a la familia anteriormente. No, y por eso cuando esta querella se presenta, y ahí es donde José descontextualiza las cosas para tratar de presentarme a mí como una persona que no hablo con la verdad. Cuando querella José por José Ortiz, o José Ortiz a Efraín, yo digo, esta gente abrió una puerta que no van a poder cerrar porque me habilitaba a mí a pedir esto. Yo esta información de los cruces de llamadas no podía pedir porque yo no era representante de los padres de Rodrigo Quintana. Y esta es la información que yo necesitaba. Intenté presentarme por Efraín a la causa ampliando la denuncia diciendo que la policía estaba buscando a Efraín en base a los audios y el Ministerio Público me excluyó. Entonces, con esta querella adhesiva, yo tengo como defensa, cuando llegue el momento procesal oportuno, porque no me llegó, pasó 4 meses, pero no me llegó, es cierto, se está recusando, estamos discutiendo cuestiones formales. Yo discutí que esta querella tenía varios defectos formales, no tenían 3 domicilios, no describían correctamente los hechos, presentan 3 calificaciones jurídicas, una sola porción de hechos. Yo digo, esto tiene que ser o difamación o calumnia. Varios cuestionamientos tengo al trabajo de José presentado al Poder Judicial y eso se está discutiendo, no es que estamos perdiendo el tiempo. No, yo procesalmente estoy discutiendo y cuestionando el trabajo profesional que ellos presentaron. Pero interín ocurría todo esto, es que accedo a la carpeta fiscal y de una nos enteramos de esto. Y lo otro que voy a decir es que él habla de que no hubo ninguna comunicación, pero nosotros tenemos las comunicaciones indirectas, que son finalmente comunicaciones de José Ortiz a Críspulo Sotelo, de Críspulo Sotelo a Abel Cañete a Paredes Palma, que están en los cruces de llamadas que también estamos trabajando. Y además estos cruces se están haciendo en base a información parcial que tenemos. Uno de los números de teléfono, los corporativos todavía no pudimos analizar.
y que son los que naturalmente Ahora, solamente utilizan. pero una cosa también, para poner un poquitito de orden y en el contexto. Obviamente los policías deben estar comunicados. Lógico, El hecho pero de que la estén, hora, el hecho de que estén comunicados a ustedes, como ustedes son los abogados y ustedes son los que saben armar todo el entramado, ¿verdad? Entonces, para demostrar que uno es culpable y el otro es inocente, yo entiendo, pero yo creo que también es necesario que la gente sepa que en esa noche habrán estado comunicados todos y habrá estado colapsado el celular de los policías entre sí. Perfecto, pero nosotros ¿verdad? tenemos ubicado a ciertas personas o comandando el operativo en el PLRA gracias a ustedes, a los medios de comunicación que grabaron, y a esas personas les tenemos individualizados en ¿Y comunicaciones. cómo se demuestra minutos eso en un previos. proceso? ¿Cómo se demuestra que ese llamado por poner una hora, a la 1 de la madrugada, a la 1 y 2 de la madrugada, entre otros, y el otro a la 1 y 3, tienen relación entre sí? Eso es, ¿cómo se demuestra eso? Porque hasta son suposiciones que uno hace. Bueno, lo que Porque pasa, no tiene el contenido Bueno, contenido de las llamadas. me permití hacer una Sí. explicación técnica acá que a lo mejor puede ser aburrida. Estos son todos indicios. Claro. Indicios Esa es la palabra es exacta. un elemento de comprobación que requiere el auxilio de la lógica, que permite, mediante un razonamiento deductivo, Sí. conocer a partir de un hecho plenamente probado contra toda duda, otro hecho que no está probado contra toda duda. Y las reglas del análisis de la prueba indiciaria requieren que los indicios sean múltiples, es decir, varios, que sean unívocos, que vayan a un mismo sentido y que no sean anfibológicos que admitan más de una explicación. En este momento nosotros tenemos indicios múltiples, tenemos unívocos, pero son anfibológicos porque pudieron hablar de otra cosa. Claro. Pero al buscar otros indicios u otros elementos, podemos llegar a sacar Claro, las otras faltan explicaciones. otros elementos, Faltan faltan otros otros indicios. elementos totalmente. Genial. Y una cosa que él no me puede todavía responder, le pregunto, ¿por qué le llamas Sotelo a tu cliente? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué a las 12, por qué a la 1, después del atraco, Sotelo le llamó a tu cliente? ¿Te explicó, José Ortiz, por qué recibió la llamada de Sotelo? Pero Guillermo, Te pregunto, el comandante de la pero Policía Nacional. déjame contestar. Sí, te escucho ahora. Te contesté eso ¿Cuándo? en todos los programas grabados que me preguntaste. Sotelo a tu cliente, no tu cliente a Sotelo, ¿eh? Bueno, pero yo no puedo determinar, yo te voy a contestar lo de mi cliente. En este momento vamos a ir por partes. No, yo ya escuché porque tu cliente le llama por buen ciudadano a Sotelo. Ya escuché No, muchas no es veces por buen ciudadano ciudadano. preocupado, Habla una que explotó, no en forma de burla, le llamó Pero ya dijiste justamente por la muchísimas situación. veces. Y bueno, Pero yo quisiera saber por qué el y comandante de la le policía llama le porque llamó a tu cliente. y déjame contestar, le llama porque es amigo, lo conoce y justamente eran las contestaciones de los pedidos que le hacía el señor José Ortiz de cuál era la situación que estaba viviendo el país catastróficamente. Le en esas rendía 19 cuentas entonces, Sotelo le rendía eso cuentas. Vos estás diciendo, No, eso y no. para explicarle, Yo no ¿por qué? dije, espera, yo no dije le rendía cuenta. Y No fue la palabra que utilizó. le preguntaba y el otro le contestaba. Entonces el otro le mencionaba, claro, le estaba contestando. Es ¿Y por eso. qué tenía la obligación de contestarle? Pero hay un grado de amistad, un grado ¿Y de te parece conocimiento. lógico que el comandante Me parece de la lógico. policía, Eso no es, con todo el problema que estaba Guillermo, teniendo, le hable a su amigo para comentarle el chisme? Guillermo, eso puede hacer, eso no es una situación. No te digo que no sea es una mal situación el hecho en sí, el ilegítima. contexto lo que te Ni pregunto yo. el contexto. Ustedes se apartan del contexto. Ustedes se No. apartan del contexto cuando miente Efraín Alegre. Hermano, había muerto un déjame- muchacho, la yo estoy- policía sabía que Don estaba Carlos, muerto y ahí el comandante le llama a José No te pongas Ortiz. nervioso, No me déjame pongo hablar. nervioso, ya ve que hablo nomás Entonces, así sin bueno, querer. pero yo te voy a decir una cuestión. Nosotros tenemos... Bueno, doctor, espera que hable un ratito Claro, y Bueno, me callo, porque si no se descontextualiza. Claro, nosotros tenemos el contexto. Yo no salto con las publicaciones, don Carlos. Eso a nosotros estamos tranquilos. Nosotros tenemos elementos y yo sé que le voy a condenar a tu cliente porque se equivocó y mintió. Mintió y falseó información. Si se equivocó no hay dolo, ¿eh? Bueno, se equivocó. Espera, doctor, espera, doctor. Déjame terminar. ¿verdad? Entonces, mintió durante todo el procedimiento, mintió el 6, el 10, el 11. Porque dijo, no en el título limitado que vos estás mencionando, en las publicaciones él dice, el que dio la orden para atropellar fue José Ortiz a Paredes Palma. Mintió, tengo los elementos. Cambia nuevamente la situación cuando ahora le incluye dentro de la modalidad al señor Sotelo. Esa situación no es delito y expliqué varias veces el motivo de esas conversaciones. Además miente y desconoce el doctor Guillermo Duarte cuando dice de que ellos utilizaban la palabra celebró Efraín Alegre o abrimos la puerta con esta querella criminal. Nosotros no abrimos ninguna puerta
para lo que es la investigación o la preocupación o la alegría de ellos. Nosotros es para castigar el hecho que cometió Efraín Alegre. Es falso. ¿Por qué? Porque si ellos tienen algún tipo de elementos, toda persona que tiene conocimiento de un hecho, tiene pruebas de la existencia de un hecho, Efraín Alegre dijo, tengo testigos, tengo nombres, tengo policías que tienen la información. Si Efraín Alegre no mentía, como está mintiendo, por cuestiones políticas, para dibujar esa imagen desdibujada que tiene, él tenía que presentar al Ministerio Público en el día 1. Voy a terminar. Todavía no hablé. Bueno, O sea, ya espera, me leí el doctor, pensamiento. no, espera, doctor, porque me yo coloqué acá nomás. Bueno, espera. Bueno, desde el día 1, él tenía que dar la información. Él no tiene ningún tipo de información, no tiene pruebas y no tiene indicios. Lo único que tiene son las mentiras que nos tiene acostumbradas y denuncias falsas, como esta situación y la que surge ahora con el cruce de llamada casero que están haciendo ustedes. ¿Puedo hablar? Sí, ahora tiene el uso de ¿Conoces palabra. la Aceptio Veritatis? Sí. ¿En qué consiste? Espera, no, porque me dijiste, espera José, no, acá no me vas a volver Espera, doctor, a sacar de ahora es su contexto. turno, ahora Me es vas su a turno. disculpar. Me dijiste, mentís cuando dijiste me abrís la puerta. Bueno, José, la Aceptio Veritatis que decís que conoces, sabes perfectamente que me habilita a mí a la prueba de la verdad y me habilita a mí con las garantías del derecho a la defensa a pedir toda la radiografía de tu cliente. Vos me abriste la puerta para que yo como defensa de Efraín Alegre audite vida, obra y gracia de tu cliente para saber si es verdad o no lo que dijo mi cliente. Entonces, no dejemos de mentirnos acá. Pero y lo que pasó, ahora me vas a escuchar vos, y lo que pasó acá es que la Aceptio Veritatis se adelantó por otro proceso. La prueba de que las comunicaciones y la prueba de lo que pasó el 31 y el 1 de abril surgió en forma paralela y saltó y a vos te desesperó. No. Y es apenas el inicio de lo que nosotros vamos a hacer para demostrar de que lo que dijo Efraín Alegre no es una mentira. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que a mí me enerva cuando nosotros descontextualizamos las cosas. A mí no me toca la oportunidad procesal todavía para ofrecer pruebas. Así que mentís cuando decís pasó 4 meses y no ofreció ni una prueba. No me llegó la oportunidad. Prepárate. Cuando se frustre la audiencia de conciliación. Pero yo no puedo permitir ¿Y por qué una no audiencia? llegan ya a la audiencia de conciliación? Si usted es tan entusiasmado, ¿por qué no hacen para que se frustre ya? Porque diga, no quiero, y diga Efraín Alegre, no quiero la ¿Sabes conciliación. por qué, Carlos? Porque ¿Por él qué? tiene que optar por una calificación jurídica. Él no puede estar adivinando si esto es difamación, si es calumnia, si es injuria. Que diga qué tipo penal es, porque una sola porción de hechos no pueden constituir 3 delitos. Y nosotros le decimos al Poder Judicial, señor juez, esta es una acusación. José Ortiz, bajo patrocinio de José Almada, si acusa, tiene que respetar el artículo 347. Y el artículo 347 obliga a que el acusador determine cuál es la calificación jurídica. Quédate Y un ratito. un solo Ahora hecho, quédate un ratito. un solo Ahora hecho sí. no puede ser 3 Perfecto, delitos. espera un ratito. A ver, doctor, ¿ustedes pueden calificar o no? Nosotros no sacamos de contexto absolutamente nada. Nosotros tenemos una querella establecida, tenemos los hechos, hablamos de hechos diferentes, en días diferentes. ¿Cuáles son los hechos diferentes? Espera, doctor, espera, doctor. Espera, Espera, doctor, espera, doctor. tranquilízate. Él dice nomás, pero no... Pero no. espera, doctor, espera, Estamos yo le iba a hablando preguntar de- después. Estamos hablando de situaciones diferentes, días diferentes y acusaciones que afectan el honor y la reputación de mi representado cuando falsamente Efraín Alegre determina que mi cliente dio la orden para atropellar un partido político donde muere una persona, Rodrigo Quintana. Estamos hablando, esa es la fracción de hechos. Bueno, esa es la posición de hechos avalada en esta querella criminal con numerosos documentos. Tenemos más de 20 documentos, entonces nos vamos a ceñir uno a uno a los hechos. Sí. Los hechos yo no los cambio. Claro. No voy a cambiar. Existe un hecho. Las reglas procesales están establecidas. Sí. Nosotros hablamos de 3 calificaciones diferentes. El tribunal, eventualmente, si eso es el quebranto, si tiene el quebranto, el tribunal de sentencia podría condenar por uno o diferentes hechos. Eso no le debe preocupar al colega. Si el colega está tranquilo, tiene que someterse al procedimiento penal, ir al juicio oral y que el tribunal diga condena, absolución, y esta es la calificación jurídica. Puede establecer la calificación jurídica. Eso puede ser, el tribunal puede hacerlo. José, ¿tú crees que espera, el legislador puso 3 tipos penales porque se le ocurrió nomás, porque los mismos hechos pueden ser los 3 delitos? ¿Me estás diciendo que uno puede ser condenado por homicidio, por estamos apropiación o por hablando- lesión de nosotros- confianza? No pero importa. yo te voy a decir una cuestión. Nosotros no estamos hablando, vos estás hablando de un hecho, Guillermo. Vos atendés lo que... Una porción de hechos fáctica vos tenés que incursar Guillermo, en un tipo Guillermo, penal. Vos no tenés 3 Guillermo, hechos. escuchá- tenés la simple afirmación de Efraín escuchame. Alegre que tiene que ser
o difamación Escuchame, Guillermo. o calumnia. Ya te escuché, José, y me está diciendo lo Bueno, mismo. pero vamos a ver qué dice. Claro, Bueno. nosotros estamos hablando, vos dijiste un hecho, nosotros estamos hablando de, vos no sé si escuchaste. Hecho, pero como caudal fáctico, ¿no? Hecho Guillermo, punible. escuchá lo que te estoy diciendo. Sí, te escucho. Estamos hablando de un hecho del 6 de abril al mediodía, donde dice una situación. El 6 de abril... ¿Qué donde situación sería la del mediodía? determina de que José Ortiz dio la orden del atropello. Entonces, yo califico. ¿Qué calificación nosotros estamos haciendo? Difamación, calumnia, injuria. No. ¿Eso qué es? Es ¿Qué diferente. dijiste? Espera ¿Eso un que ratito, dijiste qué es? ¿Eso que espera un dijiste ratito, qué espera un es? ratito, doctor. Nosotros A ver, eso el de mediodía, ¿qué sería? Nosotros hablamos, primero afecta el honor porque nosotros determinamos la calumnia, porque es... Los tres tipos penales son... Calumnia, espera un ratito. Bueno, doctor, calumnia. espera un Claro, ratito. nosotros estamos Sería el hablando- de mediodía calumnia. Claro, Y bueno. al otro día que dijo que podría interpretarse de otra manera. Nosotros determinamos, hay diferentes hechos, nosotros determinamos ¿Cuáles? que el hecho de difamación afecta al honor y la reputación. Entonces, el hecho de las manifestaciones afectan la calificación, el honor, entonces se tipifica dentro de lo que es la difamación. Cuando el hecho que se determina es contra la verdad y a sabiendas que es contra la verdad, entonces la tipología es calumnia. Calumnia. Entonces estamos hablando difamación, lo que dijo afecta el honor y la reputación, sea o no cierto. Pero afecta el honor de esa persona. Claro. Espera, te explico, ¿verdad? Entonces, ese dicho sí afecta el honor de mi cliente, porque le está acusando de la comisión de un hecho punible, finalmente, donde le dice, te atribuyes de ministro del Interior, atropellás un partido político donde muere una persona. Esa situación afecta. Entonces, determinamos la difamación. Esa situación también es contra la verdad. ¿Por qué es contra la verdad? Y a sabiendas, porque Efraín Alegre sabe perfectamente que mi cliente no ordenó ese procedimiento. Él no tiene... Pero es el mismo hecho, ¿verdad, José? El Es mismo decir, que hecho, un mismo párrafo de una aseveración puede contemplar los tres Nosotros tenemos, tipos penales que usted está diciendo. Tenemos que determinar en el momento, nosotros no vamos a cambiar los hechos. Los hechos son unos divididos en varios días, porque hay secuencia de hechos. Sí, pero es siempre lo mismo, es Espera. refrito y refrito. No es refrito. Fueron diferentes lugares. ¿Cómo? Pero la Espera. misma aseveración, pues. Pero es tipo son nosotros ya. momentos diferentes. Bueno, pero el tema de los políticos muchas veces, el Espera, tema de los políticos hablan espera, mucho, claro. doctor, hablan mucho, hablan acá, hablan Guillermo, allá. No, pero yo no sé, es lo que él Guillermo, ya escribió. espera un poco, Guillermo, me sorprende. Son días diferentes, Pero es la misma afirmación. días diferentes. La misma afirmación. Días diferentes, La adelante misma de afirmación. diferentes Si personas. yo digo Eso se José tiene que Almada es evaluar. un buen abogado y eso te ofende. Si digo No, eso no hoy, me puedo ofender. repito mañana, No digo eso. como ejemplo digo, repito esto mañana, repito esto después de un mes, es la misma afirmación, José. Y eso siempre va a ser subsumido desde el punto de vista del derecho penal en uno de los tipos penales. Está muy bien lo que vos decís, pero la afirmación en los tres tipos penales tiene que afectar el honor y la reputación de la persona. Eso no es una nota distintiva. afectan el Pero honor y si el reputación. hecho es dicho en contra de la verdad y a sabiendas, como él dice, tiene que optar por calumnia. Bueno, eso ya más una decisión Bueno, de ellos. pero yo- No, te puedo- esta es una no. acusación, Carlos. Esto tiene que decir, yo no te puedo decir, yo te acuso de homicidio, te acuso de apropiación y te acuso de tal cosa. No, él tiene que saber que puede probar y Pero, tiene que doctor, decirme si es calumnia, si es Hay una cosa que difamación. yo no entiendo lo que vos estás diciendo y como no soy entendido en derecho, quiero que Sí. me aclares. Un dicho tuyo en contra de mi persona, a sabienda que es mentira, que vos lo decís, claro que va a ofender mi Claro. reputación y al mismo tiempo es una mentira, puede ser una mentira. Claro. ¿Verdad? Entonces se dan dos hechos ahí. No, la ley prevé que cuando eso ocurre es el tipo penal de calumnia. ¿Me explico? Si vos no podés probar de que yo dije a sabiendas, No, vos lo decías a sabiendas. bueno, yo digo a Y sabiendas, ofender mi dignidad. sí, Entonces, es calumnia. Es calumnia. ¿Vos crees que el legislador puso una cantidad de tipos penales para prever la técnica de la abstracción legislativa? Lo que obliga al legislador es a prever en un tipo penal una porción de hechos distinta a la de otro tipo penal. Es así, doctor. Claro, Yo te no voy a es que decir- hay un tipo yo penal. Yo te voy a decir, don Carlos,
Él quiere tratar, primero evita el juicio oral con todas las dilaciones. No, estoy discutiendo esto en No. el Poder Judicial. No, Vos no. me decís, no hace falta que No, yo te pero nosotros que yo te podemos diga. ir a juicio y el tribunal de sentencia... Es muy cómodo para vos. No es cómodo. Llegar adivinando y cuando No, alegato no final, es- bueno, no es- no pude probar, me quedo No. con difamación, me quedo con injuria, me No. quedo con calumnia. No, hermano. Entonces, no. Vos tenés la Pero obligación entonces de cambias decirme la desde el película. comienzo. Entonces estás cambiando la situación. ¿Por qué? Si eso es lo que te dije en mi reposición. Estás dilatando del... ¿Por qué no? Ayer me dijiste, vamos a juicio oral. No, nosotros tenemos eso es respecto. Espera. Nosotros no cambiamos... ¿Viste cómo mezclan? Nosotros Yo estoy no explicando esto. cambiamos los hechos. El tribunal en el momento va a calificar, que el tribunal califique. Nos vamos al juicio. Es mi responsabilidad la acción y el encaminado de este Pero proceso. es que lógico. Vos no te pero quebrantes. es muy... No te José, quebrantes. yo tengo que aceptar de que vos por comodidad me pongas todo el abanico posible de hecho punible para después adivinar cuál es el que te podés probar. No. Vos tenés la obligación de decirme desde el comienzo cuál es el tipo penal que vas a probar y arriesgarte, porque si no podés probar ese tipo penal, yo soy absuelto y gano con cota y te cobro y le cobro a tu cliente. Vos lo que no querés es jugarte por un tipo penal porque no sabés lo que vas a poder probar. Por eso venís con 3 tipos penales, que es inadmisible porque afecta el derecho a la defensa, que es de rango constitucional. La claridad de lo que uno va a ser juzgado tiene que estar desde el momento de la acusación, y el artículo 400, vos sabés que tiene que haber una correlación entre tu acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia. Vos estás exponiendo esto a que se anule y después diga, esto consiguieron nulidad por A o B motivo. No. Vos tenés que calificar ¿puedo hablar en ya? uno. Sí, ahora tiene la palabra. Nosotros tenemos la certeza plena, como ayer te digo, te aseguro que le vamos a condenar a Efraín Alegre. Tenemos los hechos. ¿Por qué hecho punible? Nosotros tenemos los hechos determinados en este proceso penal. Nosotros tampoco yo puedo abrir el abanico de la situación o estrategia jurídica. Yo tengo un hecho, tengo los hechos, tengo las pruebas, voy a condenarle a ¿Por qué Efraín. hecho punible? ¿Y hasta cuándo tiene tiempo usted para Para ir cambiando, ¿verdad? No, nosotros, si ellos destraban las recusaciones indebidas que realizaron, tenemos que tener una audiencia de conciliación. ¿Cuántas recusaciones hicieron? ¿Cuántas recusaciones Hicieron presentaron? 7 recusaciones. 7 recusaciones. ¿No conocer el proceso? Espera un poco. Te pregunto. ¿Le ¿conoces? recusaste a la gente al tribunal de sentencia? Tribunal de apelación. Al juez, Arnaldo Fleitas, ¿no le recusaste? No. El juez se fue a Cámara de Apelaciones por reposición de apelación en subsidio y la Cámara fue recusada. Existe una recusación. 3 jueces fueron recusados y un ministro o 2 ministros. 5. Son 5. 6. 5, sí. recusaciones. Y al juez Arnaldo Fleitas no está recusado. ¿Y por qué tantas En recusaciones? la Cámara se recusó. Yo sé que es un derecho pero si se quiere aclarar un tema, ¿por qué tantas recusaciones? Porque lo que ocurre, Carlos, en este caso, es una cuestión que todos dijeron, es una cuestión de condimentos políticos. Los jueces que tenían vínculos con el Partido Liberal se inhibieron por decoro y delicadeza. Y los jueces que están afiliados al partido de su cliente no lo hacen. ¿Me explico? Entonces, el liberal se aparta por decoro y delicadeza y el colorado se queda. Espera. Si yo soy mal pensado, si yo soy mal pensado, así como vos estás dando a entender por qué los colorados aceptan, obviamente los liberales no van a querer condenar al presidente del partido. Si yo pienso así, ahora voy a decir, no, los colorados sí le quieren condenar al presidente del PLR, por eso quieren aceptar. Es decir, lo uno es, porque cuando vos decís una afirmación, estás negando otra cosa automáticamente. No, ya, yo lo que ¿Verdad? te digo Y es así nomás, es así. Los liberales se apartan porque no le quieren condenar a Efraín Alegre porque es afiliado. Los colorados se mueren por tener el caso porque le quieren condenar al liberal. Y bueno, lo que... Entonces, ¿sabes qué? Así, cuando ustedes se expresan así, ustedes son los abogados, ustedes son los que están en el poder. Yo tengo vergüenza del Poder Judicial. Bueno, pero eso es una cuestión... Porque si ustedes que están allí tienen ese conocimiento y están expresando que así se comportan nuestros jueces, estamos fritos. Ese es el motivo... ¿Sabe por qué recusan? No es el tema partidario colorado liberal, porque tienen temor real. Ahora vos sabés lo que pasa en mi mente. Pero tienen temor real de ser condenados. Y no solamente... ¿Por qué hecho punible? Te repito la pregunta. Yo te voy a decir una José? cuestión hasta tan torpe lo que estaba mencionando, que en este programa, en los 2 programas que estuvimos ayer, el doctor abrió el abanico de posibilidad de buscar la absolución de indubio pro reo. Entonces genera, porque eso es lo que dijiste. Pero es que te estoy Se genera. explicando sin entrar a analizar. Yo no quiero exponer toda mi teoría del caso. Pero yo tampoco no te voy a poner toda la teoría y del caso. lo que te estoy diciendo, José, es todavía no me dijiste por qué hecho punible lo que le vas a condenar a Efraín Alegre. Elegí uno. Uno. Eso es lo que te estoy diciendo. No pueden ser por los 3. Guillermo, yo no te voy a decir a vos si vos sos
a la persona que Pero yo le vos voy a tenés la acusar. obligación legal por el Código Procesal Penal de acusar por uno de ellos, Y no bueno, poder acusar por los tres. Eso es mi responsabilidad en Y la por eso estrategia estamos jurídica. discutiendo. Y estamos No hablando hay de los chicana, hechos. hay discusión sobre esto. No, y eso porque tu vamos a debatir en un acusación juicio y estamos oral. No, En el juicio oral. ¿Y por qué en el juicio me toca estar adivinando de qué me iba a defender? Tengo que hacer mi defensa por ¿Cómo vas a calumnia, hacer tus tengo que alegatos hacer mi defensa. correspondientes? No, No, José, es por así. favor. Mi trabajo vos sabés que es serio y no te voy a dejar avanzar 1 milímetro en violación de las reglas Yo te procesales. aseguro que tampoco te voy a dejar avanzar, tampoco voy a hacer 1 milímetro y le voy a condenar a tu cliente ¿Por porque qué hecho mintió. punible? Porque ¿Por qué mintió. hecho? ¿Y cuál de los Bueno, hechos punibles? así comenzó el programa y así lastimosamente se va el espacio de ustedes dos. Le agradezco, señores. Gracias. Espectacular. Ustedes hicieron, yo hoy prácticamente pasé desapercibido. Ustedes hicieron el programa, me parece que ya el canal creo que estuvieron ayer, van a estar el domingo, estuvieron hoy. Me parece que ya tendrían que poner una carpa acá enfrente vamos a ver. para todos los Gracias. próximos. Gracias, doctor Gracias José a vos, Almada. gracias a vos. Gracias, doctor Carlos, Guillermo. muchísimas gracias. No, gracias a usted. Espectacular. A la vuelta de la pausa, ¿quién será el nuevo fiscal general del Estado? ¿Cómo se lo va a elegir? ¿Será una terna unicolor? Ya volvemos. No vaya. Ya estamos con el doctor Osvaldo González, presidente del Consejo de la Magistratura, para hablar acerca de la elección del próximo fiscal general del Estado. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa El Péndulo. Contento de compartir contigo. Bueno, doctor, que hace falta un buen fiscal general del Estado. Sí. ¿Hay candidatos como para tener un buen fiscal general del Estado? Nosotros tuvimos la satisfacción, Carlos, de recibir 103 postulaciones, como pocas veces, digamos, en la historia del Ministerio Público. Tuvimos incluso para el cargo de ministro de Corte Suprema de Justicia 51 postulantes. Y bueno, tenemos la satisfacción de que hoy el problema que se nos plantea es un lindo problema. Tenemos gente muy preparada, muy capacitada. Y consideramos que la gran conquista de este Consejo, y no solamente del Consejo de la Magistratura, sino de la ciudadanía, toda de ustedes, los medios de prensa, ha sido la de, digamos, controlar todo este proceso. Y la prueba de ello es que hoy prácticamente estamos a 10 días o 15 días máximo de la sesión que hemos nosotros fijado entre el 21 y el 28 de agosto. Carlos, comparto contigo que no se tiene un nombre o 2 o 3 firmes para la terna, cuando que en ocasiones anteriores, prácticamente 6 meses antes ya se tenía. Los titulares de diario decían, fulano de tal se está presentando, esto que está haciendo el Consejo de la Magistratura, esto que la sociedad está participando, prácticamente es un hecho anecdótico. Y al final se concluía con que la persona o el nombre que se publicó al inicio del proceso era la persona que prácticamente era designada. Hoy no tenemos esa situación. Ahora, pero hay políticos. Y hay políticos que tienen problemas con la justicia. Y usted sabe que, y es sabido, que la injerencia de la clase política en el jurado de enjuiciamiento magistrado, en el Consejo de la Magistratura, tergiversa todo lo que tiene que ser la elección o el castigo a fiscales y jueces. Entonces, ¿cómo confiar en un Consejo de la Magistratura cuando dentro del Consejo hay gente que tiene procesos judiciales? ¿Cómo confiar en que van a elegir al mejor de los mejores? Y yo te respondo, Carlos, con un sencillo concepto. Llamativamente, el artículo constitucional que convoca al cargo, que establece los requisitos para ser fiscal general del Estado, establece unos requisitos de edad, establece unos requisitos de méritos académicos y establece unos requisitos en materia de ejercicio profesional, pero no establece la notoria honorabilidad como establece para ministro de Corte Suprema de Justicia. Es decir, nosotros tranquilamente tomando esa disposición constitucional podríamos avanzar en un proceso y concluir con un proceso de establecer una terna, haciendo uso de nuestro derecho y de la disposición constitucional que nos permite elaborar una terna en base a 103 nombres y que estos nombres son los que nosotros le proveemos al Poder Ejecutivo para que lo designe.
Sin embargo, nosotros renunciamos a ese privilegio, entre comillas, y renunciamos a esa arbitrariedad también, por llamarlo así, porque hoy es llamada así por la sociedad. Cuando la sociedad no participa, publicitamos todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Hemos publicitado toda la documentación presentada. Pero no los puntajes, por ejemplo, y que fue una crítica que justamente, algunos medios de comunicación se ensañaron con ustedes en ese sentido. Yo no lo llamo enseñamiento, Carlos. Yo celebro porque gracias a esas publicaciones, la ciudadanía, los medios de prensa están interesados en este proceso. Nosotros queremos que todos estén interesados en este proceso. Nosotros hemos iniciado un proceso de audiencias públicas en el cual todas las personas que podían presentar su denuncia podrían hacerlo. Todas las personas que de alguna u otra manera conozcan a algún postulante pueden acercar su denuncia. Nosotros concluimos ¿Todo ese eso proceso. está en la página? Toda la página está en la página ¿Y los web. puntajes por qué no están? Voy a terminar, Carlos. Los puntajes tenemos publicado toda la documentación. Osvaldo González, si tiene algún documento presentado, estamos en la página web. La resolución aprobada por el Consejo Directivo, por el Consejo de la Magistratura, en el cual se establece la correspondencia de ponderaciones de cada una de esas documentaciones, también lo tenemos en la web. ¿Qué pasa con esta ponderación, con este puntaje que nos están reclamando en particular? Este es uno de los componentes en el proceso de selección, es uno de los componentes. El Consejo de la Magistratura está publicando... Y si es uno de los componentes, ¿por qué no lo publican? Te voy a contar justamente por eso, Carlos. Nosotros estamos publicando todos los puntajes para todos los cargos. Defensores, fiscales, miembros del Tribunal de Apelación, jueces de primera instancia, fiscales, síndicos, etcétera, etcétera. Respetamos ese puntaje, así tal cual. ¿Por qué respetamos ese puntaje y no entramos en tallar otras consideraciones? Porque la cantidad de postulantes son de cuanto menos 1.200 a 1.500. Imagínate que vamos a nosotros a considerar en una audiencia pública o la participación de toda la ciudadanía en todo este proceso para seleccionar 3 nombres de 1.500 postulantes. Entonces, ¿qué pasa? Nos obligamos a ternar a los 3 primeros. ¿Qué va a pasar si nosotros publicamos este puntaje hoy y encontramos que una persona que está ocupando una función destacada o está cumpliendo una función destacada está en el 5º lugar? La persona que está en el 1º o 2º lugar tiene un buen currículum, pero también son los cuestionamientos que pueda recibir esa persona no pueden tomar estado público. Es decir, yo no podría decir, esta persona tiene ¿Cómo va a estar en un lugar, en el puesto número 1, una persona que tiene... Porque es solamente carpeta, porque es solamente mérito académico, porque es solamente documentos, Carlos. Es decir, su certificado de estudio de la facultad, sí, pero su certificado de estudio de doctorado. Pero está todas las quejas, las protestas de la gente. Que son componentes Claro. subjetivos y no objetivos. ¿Y cómo se valora eso entonces? Claro, la valoración va a venir, y lo estamos haciendo hasta hoy. Eso quería concluir contigo, que en las audiencias públicas nosotros recibimos las denuncias de la ciudadanía. No, y eso aprovecho esta ocasión para decir, no quiere decir que al concluir las audiencias públicas nosotros estemos prácticamente cerrando la oportunidad a la ciudadanía a que presente alguna observación. Hoy nosotros estamos recibiendo los postulantes, y no solamente a postulantes, a personas interesadas en el proceso que nos acercan información acerca de tal o cual postulante. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Corroboramos esa información, cuán seria es la información en relación a si afecta o no la honorabilidad del postulante, y finalmente, si esta persona merece o no. Yo soy el presidente, pero soy un voto, si merece o no mi voto, para que esa persona pueda integrar la terna. La transparencia se va a dar, Carlos, creo yo, cuando nosotros hagamos una terna y en esa terna estén personas sin ninguna mancha, ya sea en el ejercicio profesional, en el ejercicio de la magistratura o en el ejercicio de las funciones en el Ministerio Público. Santos no existen, doctor. Yo creo que... Santos no existen, ¿verdad? No existen. Entonces, cuando usted habla la transparencia vamos a conseguir, quiere decir que en esta elección no va a haber suficiente transparencia. ¿Pero ¿Cómo va a ser? ¿Pero por qué no? Si hasta ahora nosotros no tenemos ni una sola denuncia, estamos 8 miembros, y los 8 miembros son de distintas representantes de distintos estamentos, distintos órganos. Es más, se habla incluso de que en el gremio de abogados... ¿Cuántos son colorados?
Tengo entendido que somos 6 los que nos acusan de ser colorados. Y uno que... 6 de 8. 6 de 8. Pero a lo que voy es lo siguiente. Dentro del Es partido... una buena oportunidad para que los 6 colorados demuestren que tienen la intención de Sí. que la mejor persona sea fiscal general del Estado. Estoy convencido que eso va a ser así. Pero te digo te hago un planteamiento. Desde el año 2013, en que yo me incorporé al Consejo de la Magistratura, no hemos designado una sola terna mirando el color de la persona que vamos a ternar. Ni siquiera para la Corte Suprema de Justicia, y que fuimos, digamos, cuestionados por esa situación. Hoy... En eso hubo cuestionamientos, Sí. Porque a última hora se tuvo que coloradizar la terna. Pero hay una cuestión, Carlos. Hoy estamos hablando dentro del Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público, personas que están cumpliendo en forma excelente su función. Sí. Y no se les acusa de ser tal o cual partido. Es decir, personas que están concursando dentro del Ministerio Público que tienen una trayectoria intachable. Sí. Abogados que tienen una trayectoria intachable y que son respetados. Claro, pero esa debería ser la norma. Claro, entonces, Pero si la yo... norma debería bajar desde el propio Consejo de la Magistratura. Es que lo estamos haciendo de esa manera. Hasta hoy nosotros no tuvimos siquiera una selección de 5, 6, 7 u 8 nombres y pensar, bueno, esto le correspondería a tal partido. Si nosotros vamos a considerar así, la representación parlamentaria en el Senado creo que son de 5 partidos hoy. Y la terna es de 3. No tenemos suficiente espacio. Y Sí. más aún considerando que dentro del Partido Colorado pueden existir 2 o 3 facciones, no tenemos suficiente espacio. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos? Y tenemos que atenernos a esto que estamos haciendo hoy, a la publicidad de todo el proceso. Y que las personas que finalmente vayamos a proveer a la ciudadanía sean de una trayectoria probada. Y que de alguna u otra manera estas 3 personas que remitamos digamos, al Poder Ejecutivo, cuyos nombres vamos a remitir al Poder Ejecutivo, puedan cumplir a satisfacción la función, cualquiera de los 3. ¿Y qué valor va a tener dentro de todo el cúmulo de puntajes la opinión de los honorables? Bueno, la figura de los, digamos, honorables o los miembros del Tribunal de Honor, como, Sí, como se los conoce, ha sido una forma de que este proceso, principalmente en las audiencias públicas, tenga una audiencia calificada. ¿En qué sentido audiencia calificada? Que sean personas que conozcan por su trayectoria el funcionamiento del Ministerio Público, el funcionamiento del sistema de justicia. Estuve escuchando que mencionabas vos que tenés tu gran decisión contra el sistema de justicia. ¿Por qué tenés tu gran decisión contra el sistema de justicia? Y por todo lo que vos conocés Por lo que acabo de en la escuchar, trayectoria. sí. Y Perfecto. además lo que dicen los propios abogados. Y estas personas tienen su trayectoria dentro del sistema de justicia. Y son personas que no han tenido ningún tipo de antecedentes, es decir, la ciudadanía no los puede acusar, no le pueden levantar el dedo. Entonces hemos solicitado la colaboración de ellos justamente para que a través de esta participación calificada de ellos nos den una opinión o nos den una visión. Y voy a comentar con una anécdota, compartir con la audiencia y contigo, Carlos, de que en una ocasión de realizar este mismo procedimiento, este mismo proceso para la Corte Suprema de Justicia, hemos abierto el sobre de los miembros del Tribunal de Honor en aquel momento en la sesión. Y hemos realizado un corte hasta llegar a 10 postulantes de los 51. Al final de esos 10, paramos y abrimos el sobre correspondiente a los miembros del Tribunal de Honor. Y yo siempre participé en una reunión ¿Qué porcentaje era igual? 90%. 90%. 90%. ¿Qué quiere decir? Que la percepción es la misma. Que la percepción es la misma. Hoy tenemos varias anécdotas. ¿Pero va a tener va a tener valor la opinión de ese consejo? Vinculante no. Vinculante, ¿no? Vinculante no. Pero sí creo yo que ese consejo consultivo, Y si no va a ser vinculante, ¿para qué se lo tiene? porque cuanto más personas comprometidas estén en el proceso, es mejor, Carlos. Hoy la prensa Pero está el compromiso participando. se diluye si no tiene vínculo. Claro que tiene vínculo.
Claro que tiene vínculo. Yo no creo que ninguna de estas 8 o 7 personas que participaron dentro del proceso presten su nombre de una manera absolutamente irresponsable y vayan a tirar cualquier No, nombre. no. Por ahí Lo que comenzamos. lo que estoy diciendo es que los miembros del Consejo van a decir, bueno, está bien, ellos van a dar los nombres, pero nosotros ponemos lo que nosotros queremos. Ellos no- A eso, ellos- a eso me refiero. Ellos no hacen la terna. Yo sé. Ellos no hacen la terna, van Sí, a proveernos sí. seguramente o 15 o 20 o 10, lo que ellos consideren pertinente, o quizás más. Pero a lo que fui es lo siguiente, vamos a coincidir que en estos 103 nombres, cuanto menos... ¿Cuántos finalmente quedaron? 90 y pico. 93. 93. 93. De los 93 ustedes ya hicieron reuniones como para ir disminuyendo el número hasta llegar al 21, entre el 21 y el... Aún no. Todavía no. Todavía, el Consejo Siguen en carrera los 93. Hasta hoy los 93, pero cada miembro del Consejo tiene todos los antecedentes, sean en materia de denuncias, sea en materia académica, sea en materia de audiencias públicas y toda la información que ellos requieran. Ahí está la fortaleza en este proceso y lo hemos dicho y lo hemos mencionado y lo defendemos, en que cada uno de los miembros, ningún miembro puede decir que se le va a ocultar información siquiera en cuanto a la documentación que contenemos, en cuanto a la información que tenemos sobre cada postulante. Y ellos tienen hasta el 21 la posibilidad de seleccionar cuanto menos 10 o 15 nombres que vamos a después a estudiar, vamos a consensuar quiénes van a ser y a partir de ahí trabajar sobre la terna respectiva. Van a quedar 15. Cuanto menos. ¿Cuánto 15 o menos? 20. 15 o 20. Sí, Y esos 15 o 20 son los que van a empezar a ser analizados a partir del 21. a partir del 21. Y son hasta el 28. Hasta el 28. Puede ser en una sola sesión. Nosotros pusimos del 21 al 28. No quiere decir que vayamos a realizar Claro, 4 va a sesiones, llegar al- pero tenemos una sesión en la que podemos tratar y en caso de que no lleguemos a concluir la terna, podríamos fijar la siguiente. La idea es concluir una sesión tal cual como concluimos con la Y una Corte vez que Suprema de lleguen Justicia. a esos 15, ¿qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que el Consejo va a valorar de los 15 o 20 que puedan quedar? A juzgar por la experiencia de la Corte, Carlos, diría que una vez que llegamos a 15 o a 10 nombres, ya cualquiera de ellos podría ser. Cualquiera podría ser porque no podríamos decir que 3 son mejores que los 5 restantes que están afuera. ¿Y de Que qué los depende 5, finalmente la terna? Y dependerá mucho de la votación y del consenso que tengamos en el Consejo entre los 8. Por eso le digo, Mi idea... Claro, y es allí pues, ahí donde entra el tema partidario. Nosotros sacamos en consenso y sin ningún voto en disidencia para la Corte Suprema de Justicia, cuando que teníamos un componente bastante heterogéneo en el Consejo. Hoy lo seguimos teniendo, a pesar de que podemos decir, bueno, son 6 colorados o 2 personas que no están afiliadas, etcétera, En realidad etcétera. no es muy heterogéneo. Cuando dice 6 Colorado de 8 ya no es muy heterogéneo. Pero- ya es casi... Yo digo en forma Muy emblemática, homogéneo. en forma emblemática, digo, cuando se incorporó el doctor Claudio Baqueta, lo primero que le acusaron era que iba a ser apartado de todo tipo de proceso. Hoy él es uno de los que está acompañando este proceso muy de cerca y yo le agradezco justamente a él, en todas las sesiones le estoy diciendo. Y hasta hoy él no ha manifestado ninguna objeción, es más, no ha manifestado disconformidad en cuanto a la información que se le provee. Todas las ternas que lo hicimos, pero a la vista de todo el mundo y él también está verificando. Y a juzgar por los antecedentes políticos podría decir, bueno, él no estaría conforme, pero no es así, no resulta así. ¿El senador Cardoso? De la misma manera también. De la misma manera, ayer nos sorprendió una publicación y fui consultado por otro medio de prensa sobre de que la bancada del PLRA más otros partidos vetaron el nombre de determinados candidatos. Y justamente estábamos comentando, y esa es una situación prevista en nuestro propio reglamento. Cualquiera puede vetar a cualquier nombre, cualquier ciudadano puede votar a cualquier nombre. Ahora, la cuestión no está en vetar, Sí, la cuestión es está que ustedes acepten el veto o no. uno, ¿y cuáles serán las causales? ¿Cuáles serán las causales? Es decir, tenemos... ¿Y el PLR a quién le vetó? No, es una información a través de un medio de prensa. Nosotros no recibimos ninguna información. Nosotros lo que tenemos son, hasta hoy, denuncias documentadas contra postulantes. Tenemos reconocimientos de gestión de personas que están dentro del Ministerio Público cumpliendo funciones de organizaciones civiles o de personas individuales o de instituciones, digamos, civiles también,
en las que manifiestan que tal o cual persona merece el cargo por su trayectoria, por su trabajo, le pregunto, por su honestidad. Doctor, el hecho de ser fiscal Sí. es una ventaja. Es decir, porque ya conoce el ambiente, conoce el lugar, conoce a la gente que está allí. ¿Podría ser una ventaja? Claro que sí. Conoce la institución, está probado, es una persona que ya ya ha sido juzgado, está siendo permanentemente observado por la ciudadanía. Los medios de prensa lo pueden calificar. Hoy todos los fiscales están siendo observados en su gestión. Permanentemente son consultados por los casos de los que ¿Cuántos fiscales figuran, se presentaron? Tengo entendido que tenemos aproximadamente unos 18 a 20 18 fiscales. a 20 fiscales aproximadamente. Se presentaron. 18 a 20 fiscales aproximadamente, si no Ajá. es más, si no es más. Pero tenemos un buen número y con una calidad extraordinaria de las personas que están dentro del Ministerio Público, que cumpliendo funciones y que vale la pena observar la trayectoria de cada uno de ellos. Es realmente... Pero para poner. ustedes se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Ustedes tienen que elegir a la persona que nos va a representar, es decir, que le va a representar a la sociedad dentro del sistema de justicia. Sí. Van a ser nuestros representantes, es decir, va a ser el principal representante dentro del sistema de justicia al que van a elegir. Y ojalá no se equivoquen, doctor, y le tengan a una persona con mucho temple, con valentía, que no se arrugue y que sea capaz de decirle a los poderes de turno: tranquilos. No solamente la persona va a tener la responsabilidad de estar encabezando el Ministerio Público, una de las instituciones más poderosas con esta Constitución del año 1992. Esta persona puede poner en jaque no solamente digamos, a un ciudadano, sino a los tres poderes del Estado, Sí. tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Es una persona que tiene un superpoder desde el punto de vista de nuestra organización normativa, ¿verdad? Y la responsabilidad nuestra no es menor. Y te puedo asegurar que cada uno de los miembros está consciente de esa Ojalá que situación. ustedes elijan a un fiscal que sea capaz de hacer lo que en Brasil se está haciendo, por ejemplo. Una lucha frontal contra la corrupción, ya sea económica o política, sin ningún tipo de temor. Ahí es donde aporta muchísimo la gente del Ministerio Público, la gente que está trabajando dentro del Ministerio Público. Ese es el aporte y creo que el plus que están teniendo los postulantes dentro del Ministerio Público justamente es eso, de haber demostrado la fortaleza en investigaciones de hechos de esa naturaleza o la debilidad eventualmente, y eso lo vamos a tener una brillante oportunidad para juzgarlo. Más los profesionales independientes que también tienen una trayectoria de trabajo, y por qué no los jueces o los magistrados que están cumpliendo funciones en su lucha también, y que han demostrado fortaleza, porque aquí el principal requisito, aparte del conocimiento y la experiencia, es el coraje que va a llegar Sí. a tener para enfrentar situaciones como esta. Y no solamente el de pertenecer a uno u otro partido, ¿verdad? Creo yo. Bueno, doctor, ojalá elijan a una excelente terna y que se vean en figurillas tanto el presidente como el Senado para decidir quién es el mejor. El compromiso es ese, Carlos. Y lo tenemos asumido y creo que vamos a cumplirlo. Ojalá. Gracias, doctor, por favor, asistir. por favor, muchas gracias. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Me acabo de enterar que Olimpia terminó eliminado de la Copa Sudamericana, empató 2-2 con Nacional. Y nos vamos con la tristeza de... ¿Usted es olimpista o no? No, estoy contento porque el equipo paraguayo clasificó, Carlos. Sí, eso Nacional, es cierto, eso Nacional. es cierto. Pero usted es cerrista. Sí, cerrista. Gracias, doctor. Muchas Muy gracias. amable, Carlos. A ustedes también desde sus casas. Hasta el próximo miércoles.